Muy buenas a todos, bienvenidos a otra partida de la eliminatoria en las que estamos, en la Copa del Mundo. Lo dejo para que podáis parar el vídeo para ver cómo está la clasificación, aunque ya se ha jugado esa primera partida. Hoy se juega la vuelta con los colores cambiados. Vamos a ver quién pasa y esta partida no tiene desperdicio. Guques llevando las piezas negras, Wanhao las piezas blancas, D4 en el tablero, los relojes ya están marchando. En la descripción del vídeo, como siempre, información de la partida y de todo el evento en sí. Se contesta con C4 y E6 preparando D5 en función de lo que jueguen las piezas blancas, o también dando salida al alfil de rey tras caballo C3, alfil B4, defensa ninzo india. Hay varias opciones como la variante Samis, en la que tras los cambios se estropea la estructura de peones para las blancas, pero también las negras entregan un alfil al principio de la partida con cierto ataque ya en el flanco de dama. Línea principal con E3, variante Kmok con F3 para preparar E4 y montar un centro bastante potente, pero por otro lado retrasa el desarrollo natural del caballo, por ejemplo F3, y también, pues habiendo peones en casillas blancas, el alfil también sufriría. Y el sistema Romanís-Kasparov, que si recordáis fue aquella famosa partida entre Carlsen y Niemann. Bueno, pues no se juega nada de eso, se opta por dama c2, que es la variante clásica. Si se captura, se puede recapturar de dama manteniendo una estructura sana. Y tras estos movimientos, bueno, pues d5 golpeando en el centro y primeros cambios, c por d5 y peón por. Con la idea de meter presión a este caballo clavado, de momento está muy bien defendido, las piezas blancas pueden seguir desarrollando, y para ver que este movimiento o esta captura, bueno, pues no funciona para nada, peón por, hay que retrasar el alfil en una casilla como d6 o e7, y las blancas conseguirían un centro muy importante, teniendo ya cierta ventaja que a estos niveles, bueno, pues a buen seguro se aprovecharía. Se recaptura de peón y alfil g5 clavando al caballo. h6 mantiene la clavada en h4, enroque en corto por parte de Guques, a lo que Wanhao responde con e3, empieza a desarrollar el flanco de rey, refuerza la estructura de peones centrales en torno a las casillas negras, y c5 golpeando precisamente el centro. Peón por no se recaptura directamente, el alfil está muy bien clavando al caballo, y lo que se juega de momento es un movimiento de desarrollo. Estaría ideal en una casilla más activa como F5, lógicamente no puede ser y viene a E6, y aunque bueno, pues el caballo es verdad que está clavado, también lo está el otro, ¿no? En caso de capturar en F6, dama por, este peón podría estar cayendo. Bueno, tras estos movimientos, caballo F3, caballo B D7, y esta es la idea de Guques, recapturar de caballo para tener control sobre casillas importantes como la de E4. Y lo que hace Wanhao, teniendo el peón perdido, dice, bueno, pues captúramelo pero en C6. Por otro lado, las piezas negras tienen un peón aislado, y es verdad que con este movimiento se captura hacia adentro, como pasa en la partida, pero este peón también de C6 es débil, y quizás las blancas, aprovechando que tienen la columna semiabierta, lo pueden atacar más pronto que tarde. Alfil E2, dama a5, presión doble sobre este punto de c3, de momento bien defendido, y a una jugada que sigue como enroque en corto, si se juega torre c1 pensando en esta idea, de momento estaría cayendo el peón de a2 gracias a la clavada. Por lo tanto, enroque quitándose de temas Wanhao, alfil por c3 y peón por, manteniendo damas en el tablero, ¿no? De esta manera también, bueno, pues Guques logra que esta columna semiabierta ya no lo esté, y bueno, pues estos peones sean más sanos, ¿no?, que estos dos. Por otro lado, las piezas blancas, pareja de alfiles, que a priori pues puede ser un poquito más importante, y ahora sí, caballo E4 con doble ataque sobre el peón de C3, se defiende con una de las torres junto con la dama, y C5 empujando estos dos peones. C4 se mantiene la tensión central evitando cambios, y torre B8 con la idea de traer la dama a 3 y llevar la torre incluso a B2, bueno, pues presionando de esta manera. Caballo E1 con cierta maniobra, la idea quizás, vamos a ver si el caballo va a venir a D3, con alguna idea quizás de expulsar a la pieza jugando F3, aunque debilitaría, dama 3 ya en el tablero, y tras C por D5, alfil por y dama D3, bueno, pues sacudiéndose un poquito Wanhao la posición, ¿no? Ofrece el cambio de damas, y además casi que se tiene que dar, ya que el alfil estaría cayendo. Se quita la presión sobre esa hipotética torre entrando en B2, dama por D3, y tras alfil
por D3 recuperando la dama. Bueno, pues la partida continúa con G5. Una idea muy buena de Guques que debilita su enroque, pero por otro lado, si alfil G3 directamente, las piezas negras ganarían el alfil del que no tienen de ese color, ¿no? De casillas negras. Por lo tanto, la línea podría continuar de esta manera. De alguna manera, pues igualarían, ¿no? Continúan con este peón pasado que se ha generado tras los cambios de peones, pero el tema es que tras G5 lo que hace primero Wang Hao es dar el alfil o cambiarlo por el caballo, el alfil de casillas blancas, y tras esta recaptura, ya que si no, bueno, pues puede caer el alfil de casillas blancas y queda una estructura de peones bastante fea. Ahora sí el alfil a G3 se retira estando bastante sano. Tras estas jugadas torre B7, no para doblarse sino para evitar la captura, y F3 ahora sí también expulsando el alfil. ¿Y dónde llevar el alfil de Guques? Ya que bueno, pues no tiene muchas casillas en esta diagonal. Además, si se lleva G6 como pasa en la partida, en algún momento se puede jugar E4 y quedaría fuera de juego, pero precisamente bueno, pues Guques lo lleva a esta posición, evitando también que una de las torres pueda pelear por la columna abierta. Por lo tanto, esta torre digamos que está muy activa. Tras estas jugadas se ocupa la otra columna abierta con presión sobre un caballo defendido, torre C8 para empezar a empujar este peón pasado, y E4 ahora sí cerrando la fuerza del alfil blanco. F5 directo podía ser una idea, con la idea de abrir la diagonal. No obstante, Guques aprovecha para empujar ese peón pasado que tiene, caballo C2, ya está en C3 y torre D6, evitando ahora F5, ya que podría caer el alfil. Además, mantiene una de las torres en la columna D, ya que la entrada de la torre en B2 podría ser importante, presión sobre el caballo y presión sobre este peón de A2 que de momento pues tendría que estar defendiendo por parte de la torre, pero el tema es que Guques, bueno, pues retira el caballo, lo lleva a F8, defiende al alfil, por lo tanto F5 se puede jugar y esta torre se libera para entrar en B2. La torre también que había venido a D6 valía para doblar torres en D1, pero debido a la actividad de la torre, sobre todo de B7, se juega torre C1 siendo más defensiva, y ahora la partida precisamente continúa con F5. Si pensamos en este movimiento, que bueno, pues tiene mucha lógica, la línea podía haber continuado con alfil E5, un movimiento de activación en el que tras una jugada como torre C5, bueno, pues atacando a este alfil F6 manteniéndose en la diagonal, no solamente presionando este peón si el caballo se retira, sino también bueno, pues en labores de ataque, y además a una jugada como A5, ya que bueno, pues se recomienda incluso un movimiento como rey H7, evitando la clavada, pero bueno, por verlo un poquito mejor, A5 y torre D8, ¿no? El caballo queda clavado, el alfil puede venir a esta posición con ataque sobre la torre y todo vuelve, ¿no? Las piezas blancas empezarían a estar mucho más activas por este movimiento torre B2. Así que con esta jugada, bueno, pues no de distracción, pero buscando abrir la diagonal, bueno, pues pasa la partida a esta posición. Torre D4 retirando la torre y llevándola a la defensa de este peón parece que es un error, y aquí un movimiento importante nuevamente sería alfil E5 para las piezas blancas. Y el tema, quería traer en este momento este movimiento en el que las blancas consiguen también un peón pasado, pero no sería del todo bueno, ya que existe F4 y ya alfil E5 no puede venir. Alfil E1 sería interesante buscando ataque doble sobre este peón, pero el tema es que tras una jugada de activación de rey como rey F7 y a caballo D4 atacando a este peón, pues existe C2, torre B1 está llegando, el peón ahora está muy bien defendido y no puede ser atacado gracias a las piezas negras, y bueno, pues la partida se complicaría a favor de las negras, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a F5 se juega, como decimos, este movimiento. Es un error de Wang Hao, y aquí, bueno, pues Guques debía haber capturado directamente para luego, tras los cambios, jugar caballo E6, presionar a esta torre que casi no tiene casillas, manteniendo la defensa sobre este peón, y el tema es que además queda un peón aislado, y si la torre se trae a 4, A5 es una alternativa para entregar un peón, pero a cambio ganar este peón importante. El alfil busca cambiar en C2 y caballo D4, bueno, pues empezando a empujar ese peón, ¿no? Y una posición pues bastante delicada para jugar para las negras.
opta por cambiar buques y juega primero caballo e6, ataca la torre y esta se retira a b4 ofreciendo el cambio de torres, que no es del todo malo para igualar, pero aquí tenía la oportunidad nuevamente Wang Hao de hacer este movimiento. Ataca ambas piezas, se defiende con el rey y alfil e5 parece que es fundamental. Y a una captura en e4 es verdad que la recaptura no es posible, ya que como vemos pues la barrita salta, ya que nuevamente pues las piezas negras tienen la posibilidad de recapturar y activar nuevamente pues este alfilazo, pero a estas jugadas o a esta última recaptura existe caballo d4 y el tema es que tras caballo por, alfil por, sobre todo, bueno, parece que este peón está mejor controlado y podría caer en la próxima jugada y bueno, pues las piezas blancas estarían mejor, ¿no? Y si se genera algún peón pasado o algo en este flanco, el rey blanco está más cerca. Bueno, pues torre d6 no llega, sí torre b4 y esto era buena idea, frenas la incorporación en algún momento de la torre si se hacen cambios. Tras estos cambios, f por e4 nuevamente la recaptura no es buena por caballo de 5, doble ataque a este peón y no se puede empujar el peón manteniendo la defensa ya que existe caballo 7 jaque ganando la torre. Por lo tanto aquí tendrían que gastar un tiempo o hacer algo las piezas negras respecto a este tenedor, pero bueno, pues este peón nuevamente desplazado y fuera o lejos del rey blanco pues estaría mejor, ¿no? Fuera de combate. Bueno, pues a torre b4 se juega torre d7, se le cierra una columna, pues este Guques se va a la otra y caballo e3 jugando este movimiento. La idea quizás es traer el caballo a d5, siendo una pieza en la que nuevamente se bloquea la torre negra, el caballo se activa bastante, además hay doble ataque sobre este peón por parte del peón y el caballo, y aquí rápidamente comentar que f4 ataca dos veces pero existe caballo de 5 y si ganas el alfil también las piezas blancas están amenazando en esta posición pues atacar rey y torre de d7, ¿no? Y si buscas algún cambio, el peón captura con tiempo sobre el caballo. Por lo tanto, tras caballo e3 se juega finalmente f por e4, f por e4 y aquí un gran movimiento por parte de Guques, me encanta, ya que bueno, pues caballo de 5 está llegando sí o sí, el peón está defendido por parte de la torre, por lo tanto el alfil no puede capturar, pero juega torre de 3. Fantástico el movimiento, ya que no solo ataca al caballo, sino que si ahora se juega caballo de 5 con esta idea de atacar un poco a varias piezas negras y también ganando este peón de c3, se puede jugar c2 tranquilamente, ya que la amenaza de las negras es torre de 1. Por lo tanto, lo que consigue con este movimiento Guques es pasar la torre por detrás del caballo para evitar que quedase encerrado. El tema es que Wang Hao pues empieza a colapsar, además el caballo está atacado, decide defenderse con alfil f2 y el tema es que caballo f4 ya está en el tablero para amenazar caballo 2 jaque ganando la torre. Además se va a generar alguna amenaza más. Torre c2 defiende la entrada del caballo a esta posición y además bloquea el avance del peón, pero torre d2 ofreciendo el cambio de torres, se ataca una vez al alfil y se decide jugar h3. A fin de cuentas la torre está defendida también por parte del caballo, por lo tanto con este movimiento, bueno, pues se da un aire al rey, la partida continúa con otro bombazo que no es caballo e2, sino caballo d3, atacando el alfil, atacando la torre y la posición blanca está cayendo. Única para salvar, siendo quizás lo menos malo, aunque prácticamente nada funciona. Parece que una jugada como torre a4, bueno, pues parece menos mala, pero también hay doble ataque por parte de las piezas negras a este alfil, aunque es verdad que está defendido también por esta torre que está a su vez atacada, un follón. A fin de cuentas se decide capturar en d2 y tras peón por, la partida continúa con torre de 4, bueno, pues retirándola y con tiempo sobre el caballo. No obstante, bueno, pues se juega torre c1 en esta posición, el movimiento viene con jaque y rey h2, quedando el alfil, bueno, pues a expensas de que lo capture el caballo. Aquí podríamos pensar en caballo f1, pero se puede coronar directamente o incluso entregar la torre y tras rey por se está amenazando pues mate en 2, ¿no?
jaque, se coloca el alfil y vendría, por ejemplo, pues el mate. Bueno, no funciona nada, el rey se retira a h2 y tras caballo por f2, ganando pieza, finalmente Wang Hao decide abandonar. Qué buena la partida por parte de Gukes, también Wang Hao defendiéndose, no sacaba ese alfil a 5 que parecía importante, pero también pues quedaba ahí un poquito en terreno de nadie, con muchísimos temas tácticos, y el tema, y aunque al final este peón tremendo, ¿no?, que avanzaba y se colocaba en la columna D finalmente, puede ser capturado por parte de las blancas, el tema es que no tiene mucho futuro la torre. Torre H1, jaque, podría continuar la partida, y tras caballo por E4 viene con jaque ganando finalmente la torre. Bueno, pues por mi parte nada más respecto a esta partidaza, y bueno, pues hablamos para otras. Un saludo, chao.